el flujo, le dicen, el flujo del fluido y el caudal. Bien, entonces, permítanme, chavos. Bueno, ahora cuéntenme si se mira la pantalla. Ok. Sí se ve. Muy bien, muchachones. Entonces, ok. Cantidad de agua en el necesidad. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está lo que dijeron. Algunos es la cantidad de fluido que pasa por una sección transversal en un tiempo dado. Y las fórmulas, jovencitos, es la cantidad de volumen de agua, o sea, la cantidad de agua en volumen dividido el tiempo. Y, o jovenazos, quiere decir que la Q representa el caudal, el volumen sobre el tiempo. ¿Y qué es volumen? Metros cúbicos, ¿se recuerda? Y volumen podría ser el área multiplicado por la distancia. El área se da en metros cuadrados y la distancia se da en metros. Partido el tiempo. Entonces, si usted se da cuenta, la distancia partido el tiempo recibe un nombre en física. ¿Cuál es? Velocidad. Bueno, ahora vamos a hablar algo de esto. En el tema de fluidos, redes e ideales, si le ponemos una B encima, un palito encima de la velocidad, en el curso se va a llamar velocidad media, velocidad promedio, ese con palito, y tiene un comportamiento de movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que la velocidad es constante, o sea que la velocidad es igual a distancia partido tiempo, para que lo tome en cuenta. Más adelante va a encontrar usted, la otra semana vamos a hablar de la velocidad máxima, y bueno, sí se relacionan, pero lo que yo quiero que usted entienda que aquí es la velocidad media, velocidad promedio. Tiene comportamiento de MRU. ¿Ok? ¿Puedo continuar, muchachones? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, jovenazos, el caudal entonces va a ser el volumen sobre tiempo o la fórmula de área por velocidad promedio. Estimados alumnos, las unidades de medida del caudal es el metro cúbico sobre segundo. Porque el volumen de agua partido tiempo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener presente también? Hay veces queremos que el caudal sea metros cúbicos sobre segundo, pero también el caudal me lo pueden expresar en litros por segundo. El litro no es del sistema internacional, pero no lo pueden colocar. El caudal, litros por segundo. Y muchos piensan de qué es velocidad. No, señores, caudal, litros es una unidad de volumen partido a segundos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para tener litros? Hay que saber algo. Que un metro cúbico tiene 1000 litros, el primer punto, tienen que apuntar. Y que un mililitro, un ml, señores, la M significa mili. Por favor, los prefijos de nuevo, pero un ml equivale a un centímetro cúbico. O sea, ustedes van a las jeringas y los numeritos, cada numerito de una jeringa de 0 a 1, de 1 a 2, cada de eso es un centímetro cúbico o un mililitro. Eso es lo que usted tiene que aprender a distinguir. Pero esta palabra M de mili, esto se usa un prefijo que equivale a 1 por 10 a la menos 3 litros. O sea que la M significa mili
y 10 a la menos 3 y lo puedes sustituir por litros. Jovenazos, también tenemos que 1 metro, recuérdalo como lineal, 1 metro son 100 centímetros, pero como está cúbico, 1 metro cúbico se coloca 100 centímetros elevados al cubo. Y ese 100 elevado al cubo es como decir 100 por 100 por 100. Quiere decir que es un 1 y 6 ceros. Quiere decir que es 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, apúntenlo pues porque esto no, al menos si se los va en el formulario, pues bueno, que lo tengan. Otra cosa, por ejemplo, 8 centímetros cúbicos, ¿no? 100 al cubo es 1 metro cúbico. Y por eso le estaba diciendo que centímetro cúbico arriba, centímetro cúbico abajo. Pero 100 elevado al cubo es 1.000.000. Entonces es 8 dividido 1.000.000. Por lo tanto, esto equivale a decir a 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Estamos, chavos? Sí, ingeniero. Entonces, si les digo, mire, esta cantidad lo quiero en litros, ¿qué hacen? En litros. ¿Qué harían? Una de las debilidades que tienen en este tema es esto que les estoy preguntando. Tal vez saben el concepto físico, pero no me pasan de ese clavo. Entonces, en litros, ¿cómo sería eso, muchachones? 8 por 10 a la menos. Cole, tendríamos que colocar. Yo les digo esto por 1.000 litros. Equivale a 1 metro cúbico. Y se los digo de buena onda, no es por mala onda, pero ahí es donde se me quedan algunos. Tenemos que mejorar eso, muchachones. Y esto va a ser igual a, lo cargo calculadora, sería 8 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Litros. Bueno, ya se fijaron una cosa. ¿Qué prefijo es este? Mili. ¿Y será que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico? Miren, llegamos a lo mismo. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo, ¿ok? 10 a la menos 3 es mililitro, en este caso, y mililitro con centímetro cúbico. El mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, ¿no? Llegamos a la misma onda. Eso es lo que quería como que visualizar, ¿ok? ¿Estamos? Ingeniero. Bueno, otra cosa más. Bueno, aquí hay otra cosa más. Vamos a hablar de lo que es el flujo másico, el flujo de masa. El flujo másico es igual a caudal multiplicado por la densidad, ¿sí? El caudal multiplicado por la densidad. Si el caudal lo expreso en metros cúbicos por segundo,
y la densidad en kilogramos metros cúbicos, mis estimados alumnos, quiere decir que metro cúbico arriba, metro cúbico abajo se cancela y me quedó kilogramos sobre segundo. Y así es como expresamos el flujo de masa. La cantidad de masa que pasa por un tubo o por una arteria, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces empecemos con el problema. Fíjense pues, se tiene un volumen de cierta sustancia de 250 mililitros, ¿sí? Entonces eso es volumen, ¿sí? El volumen, por favor, me lo convierten a metros cúbicos. Vayámoslo haciéndolo despacio. Me dicen si llegaron. Entonces se tiene un volumen de cierta sustancia de 250 mililitros. Eso sería volumen. En un tiempo de 30 minutos. ¿Cuántos 30 minutos en segundos, muchachos? 1800. 1800 segundos. Bueno, es por favor volumen ahí. Háganse la conversión de 250 mililitros a metros cúbicos. Ingeniero, del volumen a metros cúbicos. Uh-huh. Los puntos de 4 y 4 pueden ser a menos 3. Muy bien. Y el tiempo son 30 minutos. Entonces, si el tiempo son 30 minutos, 1 minuto 60 segundos, minuto abajo, 60 segundos arriba, 30 por 60 son 1800 segundos. Y a la hora de dividir el volumen sobre el tiempo, consigo el caudal. Háganse la división. Y hacer el caudal. .39 puede ser a menos 7 metros cúbicos. Muy bien. Va, ahora les hago una pregunta más. ¿Se recuerda para qué nos servía la gravedad específica? ¿Se recuerda o no se recuerda? La semana pasada. Para encontrar la densidad del fluido. ¿Y qué hacíamos con la gravedad específica con la densidad del fluido? ¿Cómo encontramos la densidad del fluido? La multiplicábamos por la densidad del agua. Muy bien. Entonces, es una sustancia que dice que tiene una gravedad específica de 0.85. Entonces, la densidad que busco, la densidad de la sustancia, es la gravedad específica multiplicada por la densidad del agua. Entonces, 0.85 por 1000 son 850 kilogramos metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, mis estimados alumnos, si yo multiplico esta densidad con este caudal que obtengo,
¿El flujo másico? École, muy bien. ¿Y entonces cuánto te da tu resultado, mi estimada? A mí me dio 1.18 por 10 a la menos 4. Pero no sé si está ahí. Vamos a ver. ¿Quién dice los demás? Ahí dice que sí. (1.18 por 10 a la menos 4). Muy bien. Entonces, solo recordar esto, ¿verdad? Bueno. Muy bien, muchachos. Ahora pensemos en otra cosita más. Cuando vamos a aprender la ecuación de la continuidad, la ecuación de la continuidad, mis estimados alumnos, vamos a tener dos áreas diferentes, o sea, un área grande y un área pequeña. Y como es continuidad, mis estimados alumnos, estas líneas son corrientes de agua. Pueden ser tubos, pueden ser venas, pueden ser arterias, pero el caudal es lo que ingresa a la vena. Y si se da cuenta, entra un área grande y luego se disminuye el área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los va a gobernar algo. Yo puedo venir y decir, ay Dios, con esta cosa no me quiero hacer caso. Bueno, entonces, la corriente que entra, o sea, el fluido que entra, es igual al fluido que sale. Podemos entonces decir que caudal que entra es igual al caudal que sale. Y recuerde que el caudal es área por velocidad. O sea, en el lado derecho tengo un área 1 por velocidad 1 igualado al área 2 por velocidad 2. ¿Cómo es el área, mis estimados alumnos? El área, normalmente las tuberías, las venas o las arterias, van a ser de forma circular. Y si son de fórmula circular, esta área, si me dan la distancia del centro para la orilla, se llama radio. Entonces, el área normalmente de esta área es el área de un círculo. Si le dan radio, va a ser pi r cuadrado. Y si le dan diámetro, va a ser pi por diámetro al cuadrado partido 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Un tip para que se recuerden de algo, mis estimados alumnos, es lo siguiente. Del lado izquierdo de su pantalla tenemos un área grande. Entonces, fíjense pues. Esta flecha significa área. A mayor área, fíjense pues, si quieren pónganle 3 flechitas así como la tengo. La primera flecha se va a llamar área. Área grande, a mayor área, la velocidad disminuye, pero aumenta su presión. ¿Estamos? Y en el lado derecho, hagamos las flechas al revés. A menor área, ojo pues, a menor área, mayor velocidad, menor presión. Eso le sirve mucho. Miren, esta ecuación que se llama continuidad se amarra o se relaciona con la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Con la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación va a necesitar de la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo que se relacionan? Pues ahí van a ver la gran fórmula de Bernoulli ustedes. Pero tranquilos. Entonces, perdón ahí, pero desde el mediodía ayer ahorita voy a leer. Como que me salió un punto blanco en el ojo derecho y me está ardiendo como no tienen una idea. Repito las flechas, pues. La primera flecha se va a llamar área.
la segunda flecha se va a llamar velocidad y la tercera flecha se va a llamar presión. Entonces, flecha para arriba, área que crezca, área mayor, velocidad menor y presión mayor. Aquí, área menor, velocidad mayor, presión menor. Eso sería, Leslie. Ok, o sea, lo que usted tiene que tener en cuenta es, cuando tengamos problemas de Bernoulli, siempre recuérdese, en el área grande la presión es mayor que la del lado derecho. Pero es práctica, muchachos, es práctica. Bueno, sigo entonces. Voy con un problema. Fíjense pues. Dice, agua fluyendo a través de una manguera de diámetro 2.74 centímetros. Por favor, diámetro que está en centímetros, pásenmelo a metros, díganmelo de una vez. Vayamos haciéndolo. Vayamos corroborando los datos. Vamos, muchachones. Es 0.0274. Equivalente en notación científica, mi estimadísima. 2.7 por 10 a la menos 2. Correctísimo. Muy bien, muchachona. Muy bien. Llena una cubeta de 25 litros. ¿Qué son 25 litros? Volumen. Volumen en un tiempo de 1.50 minutos. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, quiere decir que de la parte de arriba está fluyendo agua sobre una cubeta. Entonces, ojo, primero convirtamos los 25 litros a metros cúbicos. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo por acá? ¿Qué es lo que tengo acá, mira? 25 litros arriba, 1000 litros es un metro cúbico, equivale a esta cantidad de metros cúbicos. Y luego, el tiempo, que es 1.50 minutos, un minuto arriba, minuto abajo, son 60 segundos, quiere decir que son 90 segundos. Entonces, mis estimados alumnos, el caudal de salida es volumen sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, el volumen es esto, partido el tiempo, y me sale este caudal. Por favor, chequémoslo. Sí, da así, ingeniero. Bueno. Entonces, tenemos volumen de la cubeta sobre tiempo de llenado. Me sale 2.78 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal que entra a la cubeta. Y si sabemos que caudal es área por velocidad, despejo, velocidad es caudal partido área. Y el área, chicos, ustedes tienen que acordar que el área en la manguera, la velocidad de agua que sale por la manguera, bueno, si el caudal en la manguera es igual al caudal que entra a la cubeta, entonces tengo que caudal es área por velocidad. Entonces, tengo que saber el área de salida de la manguera. Como tengo diámetro en la manguera 2.74 centímetros, entonces el área es pi por diámetro al cuadrado partido 4. Y entonces despejo la velocidad, que es caudal partido área. ¿Cuánto les da entonces? La velocidad de salida del agua en la manguera.
¿Cuánto nos dio, muchachones? .47 metros por segundo. Vamos a ver si es cierto. ¿Alguien más? Bueno, entonces el área, pi por diámetro cuadrado partido 4, le sale 5.8964 por 10 a la menos 4. Y la velocidad es caudal partido área. Y ese caudal salió 0.469, 0.47, como dijeron. ¿Estamos, muchachones? Sí, ingeniero. Bueno, aquí ya practicamos caudal volumen sobre tiempo. Bueno, pero ahora vamos a tener un problema con cambios de áreas. Leamos el problema. La primera parte, lo que tengo en morado. Vamos despacio. Dice, calcule el gasto másico en gramos por segundo. Y la densidad de la sangre es 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, solo recordatorio. Si yo tengo gramos centímetro cúbico y lo quiero convertir a kilogramo metro cúbico, en vez de usar que 1 gramo 1000 gramos y que 100 centímetros arriba es 1 metro abajo y lo elevo al cubo, ¿por qué factor habíamos dicho que habíamos que multiplicar la densidad en gramos centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico? Solo estamos pura cultura general, mucha. Entonces, por favor, si a mí la densidad me lo dan en gramos centímetro cúbico y tuviera la necesidad de calcularlo en kilogramo metro cúbico, lo multiplico por 1000. Ahora, si la densidad me lo dan en kilogramo metro cúbico y lo quieren en gramos centímetro cúbico, al revés, muchachos, lo divido entre 1000. Esas son cositas que usted tiene que ir manejándolo. Claro, lo ideal es que hiciera las conversiones, pero a veces usted lo que necesita es el tiempo. Esa es la verdad, el tiempo. Bueno, entonces calcula el gasto másico, flujo de masa, en gramos por segundo. La densidad de la sangre es 1 gramo centímetro cúbico. En una aorta con un área de sección transversal de 2 centímetros cuadrados. Si la velocidad de flujo es 40 centímetros por segundo. Entonces, a ver, enfoquemos en la línea morada. La línea morada tengo densidad y tengo un área de 2 centímetros cuadrados y tengo una velocidad de 40 centímetros por segundo. ¿Cómo puedo calcular el caudal ahí? A ver, en la línea morada. Área por velocidad. Entonces, el área son 2 centímetros cuadrados y la velocidad son 40 centímetros por segundo. Y la densidad está en gramos por centímetro cúbico y lo quieren todo en gramos por segundo. ¿Habrá necesidad de hacer cambio de unidades de medida en este problema? No. Si lo hacen no es que esté mal, pero se va a poner más chance. ¿Por qué? Porque la densidad
le dijeron aquí el gasto másico. Le hubieran dicho a usted el gasto másico en kilogramos por segundo. Ahí sí, porque están hablando del sistema internacional. Pero aquí, mis estimados alumnos, aquí lo que hay que tener cuidado es que la densidad está en gramos centímetro cúbico, el área está en centímetros cuadrados y la velocidad está en 40 centímetros por segundo. Quiere decir que tengo las mismas unidades. Entonces, si yo multiplico el área de 2 centímetros cuadrados por velocidad 40 centímetros por segundo, obtengo el caudal. ¿Cuánto sería el caudal, mis estimados alumnos? Correcto. 80 centímetros cúbicos por segundo. Muy bien. Y para calcular el gasto másico, ¿qué te falta entonces con ese caudal? ¿Y cuál es la densidad de este ejercicio? Es 1. Entonces el 80 centímetros cúbicos por segundo, caudal multiplicado por la densidad que vale 1 en este ejercicio, quiere decir que el gasto másico va a ser 80 ¿qué? Correcto. ¿Se perdieron, muchachos? ¿O no se me perdieron? A ver, cuéntenme. ¿Dónde está pasando esto? Miren. Flujo de masa es caudal por densidad. El caudal es área por velocidad. El caudal tenía un área de 2 centímetros cuadrados, 40 centímetros por segundo, quiere decir que son 80 centímetros cúbicos por segundo. Y el flujo de masa es caudal por densidad, 80 por 1 son 80 gramos por segundo. No sé si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro. Estoy para servirles. Bueno, regresemos entonces a lo rojo. Dice, suponga que la aorta se ramifica para formar un gran número de vasos capilares. Vasos capilares con un área de sección transversal de 3 por 10 a la 3 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la velocidad de flujo en los vasos capilares? Bien, aquí pueden ser dos cosas. El caudal que acaba de encontrar, que es el mismo con el, o sea, el caudal en la aorta es igual al caudal en los vasos capilares. Quiere decir que en la aorta usted tenía el 2 centímetros cuadrados por 40, usted tiene 80 centímetros cúbicos por segundo, es igualado al caudal de los vasos capilares, que tiene el área, que es 3 por 10 a la 3 centímetros cuadrados, por la velocidad. Entonces, ¿cuál sería la velocidad, mis estimados alumnos? Caudal en la aorta es igual a caudal en los vasos capilares. ¿Qué hiciste? Uh-huh. Uh-huh. Ok, bueno. Bueno, entonces, como dijo el amigo, caudal de entrada es al caudal de salida. O sea, área 1, velocidad 1 son los 80, que acabo de hacer un ratito, por el área 2 que tiene 3 por 10 a la 3 por velocidad 2. Quiere decir que la velocidad de 3 por 10 a la 3 pasó a dividir a 80 y por eso es que la velocidad en los capilares es de 0.266 centímetros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces,
A ver, Dulce, usted no tiene... ¿usted no está en mi grupo de WhatsApp, Dulce? Va, entonces ahí escríbame en privado y en un momento le puedo contestar, pero no le digo que repentina, que a veces ando en la calle, ando trabajando usted, pero sí, con mucho gusto. Miren, chicos, la verdad que hay gente, que hubieron como 2 personitas, ya van 2 o 3 que no pudieron subir el trabajo de investigación o laboratorio. Ahí sí, no es porque no quiera, de veras, yo no manejo la plataforma. Esa la maneja el ingeniero Yanes, ahí sí. Todavía se los dije muchis. Entreguen el domingo, hombre. No lo busquemos a las 12 de la noche del lunes, hombre. Pero bueno, ya no. O sea, no es por mala onda, de veras, no es por mala onda. Yo entiendo que a veces se va la luz y toda la onda, pero. Y lo entiendo. A ver, Héctor, sí. Uh-huh. Multiplicas el área por la cantidad de vasos. Sí, la cantidad de veces, correcto. Uh-huh. Bueno. Bueno, muchachones, entonces, había que hacer la lucha, ¿va? Preguntarle al ingeniero Yanes si se accede a abrir la plataforma, pero no sé. Ahí sí, yo no tengo, como decir, la potestad de decir, así abran la mucha. No depende de mí. Así que ánimo. Pero bueno. Mi estimada de Comalapa, ¿usted no fue la que me habló hace un ratito, no? No. No. Ah, bueno. No. Sí. Bueno, como de verdad no, solo me escribieron, dije, será Jenny. Pero bueno, está bien, Jenny. Buena onda. Muy bien, muchachones. Vamos a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, mis estimados, es como decir la ecuación de la conservación de la energía. Presión en 1, más la densidad por la altura, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, o sea, en este punto, igualado a la presión 2 más ρGH2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Chicos, hay veces escriben en el formulario, lo escriben así, miren, lo escriben así, y luego dice acá igualado a constante. Y constante dice usted, ¿y eso cómo se come? Dice usted, no, mire, cuando le dicen la palabra constante, es como decir, repita la ecuación otra vez de nuevo, pero con inciso 2, o sea, cambia el subíndice, pues, no sé si me doy a entender. Sí, presión 1 más densidad por H1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es igual. Repítalo, pero con índice 2, nada más. Bueno, entonces hay varios escenarios que yo quiero que usted vaya tomando nota. Fíjense pues. Todo va a depender, muchachos, del nivel de referencia. El nivel de referencia, por ejemplo, si lo tengo acá, ese es mi nivel 0. Entonces la ecuación se copia. Tengo una altura 1, tengo una altura 2, tengo una presión de aquí entrada, una presión de salida en el tubo, y tengo velocidad acá, y tengo velocidad acá. Y cuando tengo ese dibujo es como decir, mire usted, esta es la ecuación que lo gobierna. ¿Estamos bien ahí? Escenario número 1. Va. Ahora, si nosotros ponemos el nivel de referencia, esta cosa, a veces lo ponen acá o le ponen en el centro de 1. Va. Si el nivel de referencia está acá y aplico la ecuación de Bernoulli, dése cuenta que el nivel de referencia está sobre el punto 1. Eso quiere decir que no hay altura. Entonces, ¿qué le va a tocar hacer? Cancelar acá. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Por qué? Porque mi nivel de referencia fue colocado en el punto 1. No sé si me doy a entender.
Sí, ingeniero. Vale. Hay otra cosa más. Vamos a ver. Así. Depende, dijo Pepito. Puedo poner el nivel de referencia acá. O lo puedo poner ahorita otra vez por acá. Y hay veces nos hacen una pregunta que nos dicen, jóvenes, calculen el cambio de presión, la diferencia de presión. Nos pueden hacer esa pregunta. Entonces, mis estimados alumnos, lo que le están diciendo a usted es que el P1 que tengo acá lo voy a pasar a restar a P2. Y estos amigos que tengo aquí a la derecha, los voy a pasar a restar al otro lado. Mire, si a usted le cuesta factorizar, pues déjelo así. Lo único que quiero que entienda es de que si le piden un cambio de presión o una diferencia de presión, el P1 pasa a restar a P2 y esto que estoy sombreando lo pasa del otro lado a restar. Chicos, si el cambio de presión a usted le sale un número negativo, quiere decir que no es P2 menos P1, sino P1 menos P2. Pero mire, tranquilos. Si le sale negativo, no es que tenga mala la respuesta. Lo que pasa es que tomó al revés el sentido. Pero tranquilos. A lo que me interesa es que si le preguntan diferencia de presión, pues pase una P al otro lado a restar y órale. Tranquilos. Estamos. ¿Vamos bien? Si se dan cuenta, no estoy haciendo un montón de problemas. Y lo que quiero es que usted tenga sus posibles anotaciones para no le salga un escenario como usted considere. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, ingeniero. Va. Esta misma ecuación, ojo, fíjense pues lo que les voy a decir. Por ejemplo, me dicen, mire, hay una tubería horizontal, le van a decir a usted. Y puede tener diferentes secciones, pero le dicen una tubería, así como este dibujito, mire, una tubería horizontal. Una tubería horizontal significa, mis estimados alumnos, que el nivel de referencia está en el centro de la tubería. ¿Sí? Está en el centro de la tubería. Y si está en el centro de la tubería, mis estimados alumnos, significa que la altura 1 y la altura 2 están en el nivel de referencia, o sea, están a una misma altura. Entonces, mis estimados alumnos, ustedes en la ecuación de Bernoulli, vamos a ver la ecuación de Bernoulli, tendrían que tacharse rho GH1 y rho GH2 y le queda solo le quedaría presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más 1 medio por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en lo que le acabo de decir? Sí, ingeniero. Ingeniero. Vale, entonces eso es lo que usted tiene que controlarme. ¿Qué manda? Cuando estamos en fluidos, estamos en manométricas, mi amigo. Manométricas. Si te diste cuenta, en la hoja de trabajo hablan de presión absoluta, hay que hacer manométrica. Los fluidos es manométrica. Los gases sí son absolutas, para que tengámoslo presente. Son manométricas. En este caso, están dentro de una tubería interna. La presión en 1 y la presión en 2 son diferentes. Ahora, otra pregunta. Les hago otra corrección. Por ejemplo, si yo tengo un tanque abierto, aquí está la intemperie, la presión en 1, y yo le abro un agujero en otro punto a un depósito, vamos a tener que esta 1 es atmosférica y esta 1 es atmosférica. Y entonces, ¿qué va a pasar con la ecuación de Bernoulli? Se van a cancelar. Pero normalmente son absolutos porque están adentro de tuberías, mi estimado. ¿Ok? Bueno. Hagamos un ejemplito de Bernoulli y después nos vamos a Torricelli. Vale. Ok, vamos acá pues. Dice, un líquido de densidad 1.65 gramos centímetros cúbicos fluye por 2 secciones horizontales de tubería. Miren, tubería horizontal. Ya tiene que tomar usted la idea.
unidos por sus extremos, como está la figura 49.6. En la primera parte, el área de la sección transversal es 10 centímetros cuadrados, es decir, esta área. Y la rapidez de flujo es de 275, o sea, la velocidad en este punto son 275 centímetros por segundo. Y la presión en el punto 1 es 1.20 por 10 a la 5 pascal. Hago un como que dice, un llamado, a ver, para que un momentito. La presión está 1.20 por 10 a la 5 pascal. ¿Qué sistema es de unidades es eso? Sistema internacional. Sistema internacional. Muy bien. Entonces los centímetros cuadrados del área y los 275 centímetros por segundo, ¿serán del sistema internacional? No. Va. Háganse la conversión. Ahorita vengo a ir al baño rápidamente. Denle empezar momento y después sigo leyendo. Pero vamos, pues, muchachos. Voy rápido. A ver, pues, chavos, cuéntenme. ¿Probaron a hacer el área y la velocidad? Sí, ingeniero. ¿Les dio el área? ¿Cuánto? Ajá. ¿Y la velocidad? Ajá. ¿Y el área 2? Ok. Entonces, pregunta número 1, la rapidez de flujo en la sección más pequeña. O sea que ahí tendrían que aplicar la continuidad. Y en la segunda, con la presión, tendrían que aplicar ustedes la ecuación de Bernoulli. ¿Ya se echaron a calcular de la velocidad en la sección 2? O sea, área 1 de 10 centímetros cuadrados, que es 1 por 10 a la menos 3, por el área, velocidad 1, 2.75 metros por segundo, es igual al área 2, 2.50 centímetros por 10 a la menos 4. Velocidad 2 entonces es, ¿ya lo pudieron despejar, mis estimados alumnos?
¿Cuánto les dio, chavos? A mí Ajá. también. 11 metros por segundo. Ok, excelente. Vamos a ver. Miren. El área 1 puede ser a -3. El área 2, 2.54. Aplicamos la continuidad despejando la velocidad 2. El área 2 pasa a dividir. Entonces, el área 1 por 10 a la -3 por la velocidad 1, 2.75 metros por segundo, divide el área número 2 y dio 11 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? No. O sea, que ya tenemos las áreas, ya tenemos las velocidades. Bueno, ¿podemos continuar, muchachones? Sí, ingeniero. Va. Des en cuenta de algo. La segunda pregunta es la presión. Ojo, pues. ¿Se recuerdan que su tubería era horizontal? ¿Qué pasaba cuando la tubería era horizontal y teníamos la ecuación de Bernoulli? ¿Qué dijimos? Roge H1. Por la altura que es al mismo nivel se cancelan las H's. Esta y esta se cancela. Entonces le toca despegar solo la P2. Y la P2 tiene de vecino a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La pasa a restar al otro lado y encuentran la presión 2. Quiero ver cómo les va. Porque tienen presión 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado igualado a la presión en el otro lado. Una cosa. A ver, recordemos el problema. ¿Qué pasa con esta densidad, mis estimados alumnos? ¿Qué uso? ¿Ese dato exacto o le tengo que hacer un cambiecito a la densidad? ¿Y cómo le hago? Correcto. O sea, gramos, centímetro cúbico. No venga, bueno, no es que esté malo que usted diga 1000 gramos, 1 kilogramo y que centímetro cúbico bajo 1 centímetro, ¿cómo es? 100 centímetros, 1 metro, le elevo al cubo ambos. Evites eso, gane tiempo. Los gramos por centímetro cúbico lo multiplica por un factor 100 y órale. 1000, perdón, 1000, te vamos ya. Entonces, ¿sería cuánto? ¿Cuánto valdría la densidad entonces ahí del fluido? 1650. 1650, muy bien. Va, démosle pues el despeje y me dan su dato de presión. Entonces, a ver cómo les va. Démosle, muchachos. Uh-huh. ¿Qué dicen los demás? ¿Vayan de acuerdo en desacuerdo con Héctor? De acuerdo, dice que. Vamos a ver. Bueno. Como están al mismo nivel, esto que encerré acá, se cancelaron las alturas y solo me quedó P2. Un medio de densidad por la velocidad lo paso a restar al otro lado. Y me quedó, miren. El despeje de P2, miren. P1
más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Chicos, desde este momento usted pudo haber metido los datos ahí, pero si usted se considera que la hace con la factorización, órale. Entonces, P1 lo copio y 1/2 de densidad V1 cuadrado menos 1/2 de densidad velocidad 2 al cuadrado se puede colocar de esta manera. Factor común, 1/2 de la densidad. Factor de B1 cuadrado menos B2 cuadrado. Si usted considera que le va a hacer bola la factorizada, pues quédese acá. Por si se le hace bolas. Entonces, P1, según el problema, pues teníamos que era 1.20 por 10 a la 5, que es P1, más 1/2 de densidad, que en kilogramo metro cúbico, 1/2 de 1650, y B1 era 2.75 al cuadrado menos 11 al cuadrado. Y eso me da 2.6 por 10 a la 4. ¿Hay algo que les está costando typear o que no está claro, por favor? ¿Y Marjorie anda por acá? No anda por acá Marjorie. Ya ni se deja oír Marjorie. Sí, ando por acá, buenos días. Ah, sí anda por acá. Ah, qué buena onda. Ah, sí. Bueno, ¿alguna duda, mis estimados? Bueno. Muy bien, entonces vamos a realizar el análisis de Bernoulli para transformarlo o para aplicar lo que es Torricelli. Teorema de Torricelli. Bueno, mis estimados alumnos, miren, vamos a hacer primero cómo logramos aplicación de Bernoulli a Torricelli. No se vaya a poner a hacer en el examen lo que yo voy a hacer ahorita. Como que usted, cuando tenga el concepto, solo diga, esta es mi fórmula y así lo voy a trabajar. Lo único que sí es que usted lo tiene que descubrir. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, me van a dar la ecuación de Torricelli se utiliza para sistemas abiertos. Como quien dice, mire, yo lleno de agua mi casa, pues no tiene techo. ¿Sí? Por ejemplo. Y yo le abro un agujerito a una pared. Y entonces, mis estimados alumnos, yo voy a tener un punto 1 y un punto 2. Ese punto 1 y el punto 2 es donde yo le abrí la abertura a un agujero al tanque. Este agujero en el punto 2 es circular. Y en el 1, pues está la intemperie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, mis estimados alumnos? ¿Cómo es que se cancelan las letras para llegar a esta fórmula que tengo aquí en verde? ¿Cómo le hago para llegar a eso? Yo lo que va a aprender, a lo que voy a hacer lo siguiente, mis estimados alumnos. Usted posiblemente no le van a dar esta ecuación, le van a dar el Bernoulli. Pero tenemos que ser liebres, listos, que no nos vacilen. No yo, sino ustedes mismos caen en las trampas, hombre. Miren pues. Entonces, por ejemplo, si en el punto 1 hay presión, está la intemperie, y en el punto 2 está saliendo el agua a la intemperie, quiere decir que la presión 1 es un tipo de presión atmosférica y la presión 2 es atmosférica. No es manométrica porque no son sistemas dentro de venas ni dentro de tuberías. Están a la intemperie. Por eso es que logré cancelar la presión 1 y la presión 2 porque son atmosféricas. Una presión atmosférica la pasa al otro lado, va a restar un mismo número, lo pasa a restar, ¿en qué se convierte?
en 0. ¿Sí o no? Sí. Va. Cuando yo le hago una pregunta. ¿Dónde es más rápida la salida del agua? ¿En el punto 2 o desciende bien rápido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde es la velocidad mayor? En el punto 2, ¿Por qué? porque es un área pequeña. Okay. ¿Y qué dice la lección? A menor área. Mayor velocidad. École, a mayor velocidad. Muy bien. Entonces, les voy a decir una cosa. En el punto 2 la velocidad de salida es grande. Pero en el punto 1, como quien dice, en el punto 1, la velocidad del desnivel cuando va disminuyendo el agua, o sea, va saliendo el agua y allá arriba, el nivel así va despacito. Entonces, hay un concepto que dice que en el punto 1, cuando el área arriba es muy grande respecto al área de abajo, dicen que la velocidad 1 es casi 0 y por eso es que se cancela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ingeniero. Y, ojo, mi nivel de referencia es este. Bueno, le hago una pregunta. Si este es mi nivel de referencia, ¿qué H cancelo? H2. Por eso es que lo cancelé. ¿Y qué me quedó? Lo que está en naranjita. Densidad por gravedad por altura. Una cosa, muchachos. Cuidado, la altura no es la altura del tanque. Ese es otro clavo que tiene. La altura es la medida de la parte superior a donde está saliendo el agua. Como quien dice, la altura más alta se mide, o sea, la altura se mide desde la parte más alta a donde está saliendo el agua por la salida del tanque. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, es altura 1. Entonces nos quedó esto en rosado, miren. Densidad de gravedad altura 1 es igual, en el otro lado tenemos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La H2 se eliminó, Telmita, porque estamos diciendo que el nivel de referencia está aquí. Perdón. El nivel de referencia está en el punto 2. ¿Aquí ve? Aquí. Por eso. Estoy colocando en el punto más bajo. ¿Estamos de acuerdo, Telmita? Bueno. Entonces, mis estimados alumnos, me quedó esto que tengo en naranja. Densidad por gravedad 1 es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Señores, se está repitiendo densidad de este lado, densidad de este lado. ¿Se recuerdan cuando teníamos la masa? ¿Se recuerdan que se repetía en todos los lados la densidad? O se repetía todas las masas en todos los lados. ¿Se recuerda de ese tip del bloque pasado? ¿Se recuerda? ¿Qué hacíamos? La tachábamos, ¿verdad? Porque la densidad aquí está multiplicando, pasa al otro lado, pues la cancelamos, 0 bolas. Y me queda que la velocidad, mire, pues los va a gobernar esto, miren. Usted podía quedarse GH1 es igual a un medio de la velocidad 2 por velocidad 2 al cuadrado. Pero la velocidad 2 en el cuadrado sería la velocidad de salida. Si usted tiene un tanque abierto y le pregunta la velocidad de salida, señores, apunte esta fórmula. La velocidad de salida es 2 veces la gravedad por la altura raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? O sea que nos vamos a llegar a esto, miren mis estimados alumnos, que la velocidad de salida es 2 veces la gravedad por la altura. La altura se mide desde la parte de arriba donde está el agujero. Una cosa más, mis estimados alumnos, que les va a ayudar de mucho. Cuando tengamos tanques abiertos, hay veces nos van a mencionar que aquí hay un agujero y tiene que ser un agujero de tipo circular y les pueden dar en esta salida un caudal. Y el caudal es el área por la velocidad de salida, ¿sí? Y el área, si me dan un radio, es pi r cuadrado. Si me dan un diámetro, es pi por diámetro al cuadrado partido 4. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados alumnos? Ingeniero, perdone, una pregunta.
Con respecto a lo de la altura empieza desde donde está, desde abajo, desde la superficie para arriba, o donde inicia el agujero. Vuelvo a insistir, se mide de la parte de arriba a donde está el agujero. De aquí para acá abajo. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué manda? Ingeniero, ¿podría repetir eso que dijo que si nos iban a dar un área circular? Lo que pasa es que cuando le abrís un hoyo acá, mira, tú le abrís un hoyito acá, el área es circular, ¿sí? Y ese agujerito tiene un área circular. Entonces, como hay una salida de agua que puede salir en litros por minuto o metros cúbicos por segundo, ahí hay un caudal. Y el caudal es el área del agujero, que va a ser pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado partido 4, multiplicado por la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad de salida. ¿Ahora sí? Gracias, ingeniero. Bueno. Entonces, no sé si hay un tarquito, ¿solo? Bueno. Entonces, sobres, hagamos un problema más y nos vamos. Ahí está. Mire pues, dice, un gran tanque de almacenamiento abierto a la atmósfera en la parte superior y lleno de agua. Se le hace un agujero a un costado en un punto situado a 16 metros por abajo del nivel del agua. Si el gasto de la fuga, ¿qué es gasto de la fuga? Es de 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto. Miren pues, gasto de la fuga, gasto de agua, flujo del fluido, el flujo o el caudal reciben el mismo nombre. Ojalá que se les haya quedado el gasto de la fuga, el gasto del fluido, el flujo del fluido, el flujo y en última instancia el caudal. Todo significa lo mismo. Y eso es 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto. Ese es el caudal. Y luego dice, determina la velocidad con la que sale el agujero. Esa le sale rapidito. Fue la que hicimos. Pilas. Dígame el resultado. Formulita sencillísima. École. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer nada más, muchachones? Miren. Está un tanque. De arriba para abajo. Hay un agujero a 16 metros de altura. Entonces, lo que tienen que hacer es 2GH. 17.70. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, ojo, ahora le piden el diámetro del agujero. ¿Qué pasó con el diámetro del agujero? A ver, el caudal que está en 2.50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto, ¿cómo lo convierten en metros cúbicos por segundo? ¿Lo dividen entre 60 o lo multiplican por 60? ¿Qué dicen ustedes? Se multiplica por 70. Se multiplica, se divide. Cuidado con eso. A ver. Mire aquí. En esta línea aquí, mire. 2.50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto. Minuto abajo, minuto arriba. 1 minuto 60 segundos. Quiere decir que el caudal de salida es 4.166 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Darling, no te sientas mal. No sé si fuiste Darling la que platicó, pero ten cuidado. Solo fíjate. Como le digo, los temas no es que sean difíciles, pero a veces cometemos errores de conversión o cometemos de algo ahí que... Pero tranquilos, ok. Entonces, si yo sé el caudal en este punto,
y conozco su velocidad de salida, yo puedo calcular el área de este agujero, ¿sí o no? Si caudal es área por velocidad, yo puedo decir que caudal dividido la velocidad es el área. Pero el área es pi por diámetro al cuadrado partido 4. Entonces hay que despejar del área el diámetro para que salga de una vez la respuesta. ¿Sí? El diámetro del agujero. A ver, ¿cuánto le saldría entonces? O sea que usted puede venir y decir caudal partido velocidad, tengo el área. Y al área que obtuve va a ser igualado a pi por diámetro al cuadrado partido 4. El 4 pasa a multiplicar al área y pi pasa a dividir y raíz cuadrada. ¿Cuánto le sale el diámetro del agujero, muchachones? A ver, chavos. Tengo el caudal y tengo la velocidad. Entonces, caudal es área por velocidad. El área es pi por diámetro al cuadrado partido 4. Entonces la velocidad pasa a dividir al caudal. El 4 pasa a multiplicar al caudal y pi pasa a dividir. Quiere decir que tengo esto. Miren, el diámetro es raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido pi por la velocidad 2 al cuadrado. Le meto datos, 4 por el caudal, que es 4.166 por 10 a la menos 5, dividido pi por la velocidad. Me sale 1.73 por 10 a la menos 3 metros. Y si me lo piden en milímetros, pues 10 a la menos 3 es mili. Puede ser 1.73 por 10 a la menos, por 10 a 1.73 milímetros. ¿Estamos, muchachos? Bueno, nos miramos el jueves, tomamos la foto. Dejo